Muy buenas tardes, mi nombre es Arey Castillo Martínez, soy de la carrera de Ingeniería Industrial del segundo semestre y ahora les voy a explicar un poquito más de los motores de corriente alterna y motores de corriente continua y también los transformadores monofásico y trifásico. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es un motor? Es un dispositivo cuya función es convertir la energía eléctrica en mecánica. Esto lo consigue por medio de la acción que los campos magnéticos generan en las bobinas. Estas son máquinas que están compuestas principalmente por un estator y un rotor. Dicho esto, veamos las diferencias entre los motores eléctricos. Motor de corriente continua, CC. También conocidos como corriente directa, motor DC o motor CC. Se inventaron antes que la corriente alterna, sin embargo, actualmente se usan con menos frecuencia. Este tipo de motor convierte la energía eléctrica en mecánica por medio de un movimiento rotatorio. Dicho movimiento es generado como consecuencia del campo magnético. Por otro lado, debido a su velocidad variable, los motores eléctricos de corriente continua se pueden utilizar tanto para aplicaciones de baja y alta potencia. Debido a su costo alto y la necesidad de piezas de repuesto, normalmente solo se utilizan para alimentar dispositivos que requieren una entrada de potencia variable. Ahora vamos con el motor de corriente alterna, CA. Motor de corriente alterna. Son alimentados por corrientes alternas que funcionan por medio de alimentación eléctrica. Este motor convierte la energía eléctrica en fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los campos magnéticos. De acuerdo a su estructura, tienen un diseño más simple que funcionan a velocidades fijas, siendo ideales para operaciones de bajas velocidades. Asimismo, son más utilizados en la mayoría de los equipos industriales. Por ello, en este caso, de tu aplicación exige el máximo rendimiento. Los motores de corriente alterna serán una buena elección. Ahora les voy a decir algunas diferencias entre los motores CA y CC. Los de corriente continua trabajan a partir de la aplicación de corriente alterna y los de corriente alterna es necesario aplicar corriente continua en el inductor, armadura y campo. Para regular su velocidad de giro se hace a través de variadores electrónicos de frecuencia. La velocidad aumenta con la tensión DC aplicada en la armadura. Otra diferencia es que los de corriente continua dependen del motor del campo giratorio y los de corriente alterna para motor proporcional a la corriente del inducido y al flujo del campo magnético del inductor. Las partes básicas del motor de corriente continua son el estator y el rotor, y los de corriente alterna son el inductor, inducido y colector. Los de corriente continua son más baratos de fabricar y en cambio los de corriente alterna son más caros de fabricación y su mantenimiento. Los de motor continuo son utilizados en trabajos con precisión y los de alterna utilizan en trabajos ligeros y pesados. Ahora voy con transformadores monofásico y trifásico. El transformador es un dispositivo que permite modificar potencia eléctrica de corriente alterna
con un determinado valor de tensión y corriente en potencia de casi el mismo valor, pero generalmente con distintos valores de tensión y corriente. Este es el transformador monofásico. Las partes del transformador monofásico es el núcleo devanado. Su principal funcionamiento se basa en la inducción electromagnética al aplicar una fuerza electromotriz. Eh, Su clasificación: hay muchos tipos de transformadores, pero todos están basados en el mismo principio básicos. Pueden clasificarse en dos grandes de tipos básicos: transformadores de potencia y transformadores de medida. Transformadores de potencia. Los transformadores eléctricos de potencia sirven para los valores de tensión de un circuito de corriente alterna, manteniendo su potencia, como ya se ha explicado anteriormente en este recurso. Su funcionamiento se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética. Transformadores eléctricos elevadores. Los transformadores eléctricos elevadores tienen una capacidad de aumentar el voltaje de salida en la relación el voltaje de entrada. En estos transformadores, el número de espiras el devanado secundario es mayor al devanado primario. Transformador trifásico. Los transformadores trifásicos es un sistema que consta de generadores, líneas de transmisión y cargas trifásicas. Estos sistemas de potencia en corriente alterna tienen una mayor ventaja sobre los sistemas que producen la corriente directa. Estos transformadores trifásicos en AC pueden cambiar los voltajes en los transformadores para poder reducir las pérdidas de transmisión de una manera estudiada en el campo eléctrico de corriente alterna. Los sistemas de potencia trifásica tienen dos grandes ventajas. Se puede obtener más potencia por kilogramo de metal de una máquina trifásica. Toda potencia que se suministra en el transformador trifásico es constante en cada momento, lo cual oscila como transformadores monofásicos. Hay varios tipos de transformadores, que es el transformador de potencia, transformador de distribución, transformadores rurales y transformadores autoprotegidos. Muchas gracias.